Vamos a hablar sobre los conceptos básicos del SEO. Como sabéis, el SEO se refiere sobre todo a todas aquellas técnicas para optimizar tus contenidos a nivel orgánico, para que aparezcan mejor posicionados en buscadores. Empecemos con los conceptos básicos de SEO. El primero de todos es entender qué es el SEO. Ya os he hecho una pequeña definición al principio, pero esta sería la correcta. SEO son las siglas en inglés de Search Engine Optimization, es decir, optimización para los motores de búsqueda. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice así en general? Porque en realidad es pensado para todos los buscadores, pero debemos entender que a día de hoy el buscador más importante a nivel mundial es Google. Entonces, muchas de nuestras recomendaciones o de las recomendaciones que oirás en general sobre SEO irán muy enfocadas a este buscador. Pues es el proceso para mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Y acordaos, no son los resultados pagados, es decir, los anuncios que ves, esto es SEM, es decir, la publicidad en buscadores. Es la plataforma publicitaria, por ejemplo, de Google, también podría ser de Bing, y donde tú haces tus anuncios. Y es cierto que si, por ejemplo, es en Google, la relevancia de los anuncios está por encima de lo que serían las SERP orgánicas. Es decir, antes aparecen los anuncios que el posicionamiento orgánico o los contenidos orgánicos. Y debemos entender que no influye una cosa en otra. Es decir, aunque tu artículo esté posicionado en primera posición por un contenido, no quiere decir que porque estés haciendo campañas de pago, Google te mejore más el posicionamiento orgánico. Son acciones totalmente diferentes y para cada una deberás desarrollar una estrategia diferente. Sí que es cierto, pero que para el SEO en realidad sí que hay inversión indirecta, y es o el hecho de que para hacer el SEO bien hecho deberás una de dos: o contratar a alguien en tu empresa para que internamente desarrolle esta estrategia, es decir, que entonces serán costes indirectos por el equipo humano que tengas en la empresa, o deberás contratar una agencia externa. Cierto que lo puedes hacer tú, pero para hacerla bien puede llevar bastante tiempo. Entonces, si eres un freelance o estás empezando con tu proyecto, puede ser que al principio lo tengas que hacer todo tú, pero cuando vayas creciendo, lo ideal será o contratar a alguien dentro de tu empresa o externalizarlo con agencia. Pasemos al siguiente punto. Ya os lo he comentado un poco por encima, pero aquí lo vemos muy bien. Cogiendo el buscador de Google, se ve que cuando realizas la búsqueda por el concepto SEO o palabra clave o keyword, que son las palabras más usadas cuando hablamos con este lenguaje del mundo del SEO, la palabra clave sería esta: SEO. Es la búsqueda del usuario, esa consulta que a ti te genera una duda, una necesidad o sobre la cual quieres entender mejor ese concepto. Entonces, al inicio te aparecerán los anuncios, que estarán muy relacionados con la búsqueda. Los anunciantes lo que hacen es crear anuncios relacionados con palabras clave. Entonces tú pujas por esas palabras clave y tus anuncios aparecen cuando alguien realiza esa búsqueda. Por eso es muy importante desarrollar también una estrategia SEM de calidad si realmente quieres aparecer con tus anuncios aquí. Y por otro lado, ya de lo que vamos a hablar es del SEO, que es la parte que veis abajo, el posicionamiento orgánico. A día de hoy, Google ha optimizado mucho y ha hecho muchos cambios. Antes lo tradicional es que tú tenías 10 SERP o 10 entradas de artículos web o de contenidos web que te sugería Google o otro buscador, pero digamos 10 en Google, que te sugería y te aparecían uno detrás de otro. Pero a día de hoy Google te ofrece muchos más contenidos con los cuales tendrás que competir, como por ejemplo el que vemos aquí, que es el fragmento enriquecido o popularmente llamado posición cero, donde Google lo que hace es coger un extracto del contenido de tu artículo, lo destaca y luego te enlaza abajo, como podemos ver aquí. Y luego ya vendrían la posición 1, 2 y 3. En la parte de posición 0, que sería un fragmento destacado, que esto no lo eliges tú, esto lo elige Google con su algoritmo. Eso es cierto, sí que es cierto que hay técnicas
para intentar optimizar el texto que crees que puede coger Google, que sería, por ejemplo, el que responde a la consulta. Si tú has hecho una consulta de SEO, normalmente es porque quieres saber qué significa el concepto de SEO. Entonces, Google automáticamente lo que hará con el algoritmo es analizar tu contenido y extraer de allí aquello que cree que responde mejor a la búsqueda. Entonces, Google, como estamos nosotros en posición cero por el concepto de SEO actualmente, entonces él lo que ha hecho es extraer un fragmento y posicionarnos en esta posición cero, que ahora mismo vendría a ser la más deseada. Luego aparecen, por ejemplo, las preguntas de usuarios. Por eso os decía que estamos compitiendo a día de hoy con... con nuevos espacios que ha ido introduciendo Google en el buscador. Pueden ser preguntas de los usuarios, pueden ser imágenes, vídeos, puede ser que a veces te aparezcan hasta dos entradas de la web de de un mismo dominio, para un mismo concepto, porque considera que los dos son interesantes. Entonces, como veis, todo está cambiando mucho y esto hace que el posicionar, no quiero decir que sea más difícil que antiguo, pero sí que por el clic, que es lo importante, al final tú lo que vas a buscar es un clic para que te hagan una visita y entren en tu web, es cada vez más difícil. Por eso es que cada vez el SEO va más a buscar aparecer en la primera página para poder optar a ese clic deseado, porque pensemos que cada día vamos más a lo que llamamos el clic cero. Google lo que quiere es que no todas las búsquedas desemboquen en un clic, sino que Google mismo, la persona cuando llega al buscador pueda encontrar la respuesta en el mismo buscador, como sería en este caso. Es cierto que nosotros estamos en la posición cero, pero ¿qué pasará? Que si la persona simplemente quería saber la definición, no nos clicará. Cierto que seguramente se le quedará nuestra marca como la que ha encontrado para encontrar la respuesta a su pregunta, que era buscar la definición, pero puede haber altas probabilidades de que no nos clique. No estoy diciendo esto para que os asustéis, pero sí que para que entendáis cuál es la realidad actual de Google como buscador. Y es que la tasa de clic, o sea, puede ser que el nivel de impresiones sea el mismo, pero que la tasa de clic puede ser que vaya variando a lo largo del tiempo. Por eso es importante que si tienes una estrategia SEO que diversifiques bastante las keywords por las que te quieres posicionar, busques aquellas que te traerán tráfico, pero también aquellas que te traerán tu cliente potencial. Y ahora vamos a ver qué es una SERP. Una SERP es justamente este trozo de entrada que tú ves. Es decir, la posición cero o la posición cero sería un código enriquecido que se llama, pero la posición uno, todo el conjunto de texto se llama SERP. Es el acrónimo de Search Engine Results Page y hace referencia a las páginas de resultados mostradas por un determinado buscador. Puede ser Google, pero como ya he dicho también Bing, Baidu o Yahoo. Y en otras SERP, pues lo que suele aparecer, que si queréis ya pasamos a la siguiente página y lo vemos, aquí os enseño la SERP de CyberClick. O sea, si tú pones la keyword de CyberClick, que es una keyword de brandy, es decir, de marca, nos aparece en primera posición nuestra propia página web en español. Entonces, lo primero que aparece, una SERP, está conformada por varios factores. La clásica es solo el trozo de inicial, pero luego a veces puede ser que te aparezcan los side links, es decir, enlaces dentro de la web que Google considera importantes. Pero la parte clásica es la de la URL, la del titular y la de la descripción, que la descripción suele cogerla o de la metadescripción o de algún trozo de párrafo interno de la web, pero en este caso nos ha cogido la metadescripción. Y luego abajo veis lo que se llaman los sidelinks, que esto no siempre aparece y es una cosa que decide Google hacer aparecer o no. Muchas veces os encontraréis que aparece sobre todo cuando haces esto, una búsqueda de branding y llegas a la home de una marca o de una página web. Entonces, si es la home, te suele mostrar estos sidelinks, porque lo que te está enseñando son enlaces importantes, la mayoría de veces de la barra de menú de arriba.
Entonces aquí han decidido que los más importantes pues son nuestra página pilar y clúster de qué es marketing, la página de Únete a nosotros, la de Conócenos y la de Academy, que es donde tenemos todos nuestros contenidos formativos. Pero si veis y clicáis abajo que pone más resultados de ciberclub.es, seguramente nos enseñaría más de esos apartados de nuestro menú o barra de menú. Y luego pasando a la siguiente, es lo que os decía, es muy importante estar en primera página porque es donde se dan los clics. Es decir, si estás en la segunda página de Google, es decir, con los resultados que van del 11 a la 20, podríamos decir que con tu contenido estás casi muerto. Y no lo digo para desanimar, lo que quiero decir es que si realmente te interesa estar posicionado por una keyword, que desarrolles mucho una estrategia focalizada a ese grupo de contenidos. Por ejemplo, imagínate que te quisieras posicionar por zapatillas rojas para ir a correr. Pues tendrías que trabajar mucho esta keyword, generar bastante contenido sobre ella y entonces así conseguirías que la página más importante, aquella que tiene la keyword principal, que suele ser una keyword long tail o medium tail, es decir, de cola corta o cola media, entonces harías push para que apareciera en primera página. Entonces nos encontraríamos que entre la posición 0, la posición 1 y la posición 2, solo estas tres posiciones se llevan el 75,1% de los clics por esa búsqueda. O sea que imagínate, ya no solo se trata de estar en la primera página, sino que se trata de estar en las primeras posiciones de la primera página, porque quiere decir que el otro 25% de clics se reparten entre las posiciones de la 3 a la 10 y no siempre aparecen 10 entradas a día de hoy. A veces, si Google hace aparecer bloques de vídeos, de preguntas frecuentes y cosas por el estilo, a veces reduce las entradas a 8 o a 9. Entonces debemos hacer push para aparecer en esas primeras posiciones y podernos llevar parte del pastel de los clics por cada una de las keywords por las que estamos interesados. Luego, el siguiente es palabra clave o keyword, que ya os lo he dicho antes. Una búsqueda, lo que tú introduces en el buscador se suele llamar palabra clave o en inglés keyword. Son los términos que introducen los usuarios en la caja de búsqueda de sitios como Google. Podemos pensar en ellas como las preguntas o consultas que el buscador tiene que responder, aunque no tienen necesariamente forma interrogativa. ¿Esto además a qué nos lleva? Nos lleva a que a día de hoy Google y la mayoría de buscadores están implantando cada vez más la inteligencia artificial y también el procesamiento natural del lenguaje para entender las preguntas y consultas de los usuarios, porque la mayoría de usuarios a día de hoy sí que usamos palabras clave cortas para realizar búsquedas, pero cada vez tendemos a hacer preguntas más largas. Por ejemplo, qué dentistas hay cerca de mí, o qué ópticas hay cerca de mí, o qué agencia de marketing digital tengo a mi lado. Es decir, consultas largas que Google cada vez las entiende más y nos da respuestas correctamente. Antiguamente eso era impensable. Tenías que hacer consultas muy cortas porque si no, normalmente no solía acertar a lo que tú le preguntabas si era una consulta larga y más en forma de pregunta. Si era en forma de pregunta, tenía que ser muy corta. ¿Por qué es SEO o para qué sirve el SEO? Pues cada vez más debemos entender que esas palabras claves Google ya no las entiende solo como palabras claves, sino que las entiende como intención de búsqueda. Google ya no te posiciona entonces por una keyword, te posiciona por una intención de búsqueda. Entonces cada vez debemos ir más a pensar en qué está pensando el usuario cuando está introduciendo esa keyword y qué es lo que quiere que le resolvamos. Por esto es que incluso cada vez vamos más a que cada artículo posicione por menos keywords. ¿Por qué? Porque Google quiere encontrar el artículo ideal para cada búsqueda, para cada palabra clave. Entonces, de lo que se trata es de que tu artículo posicione para X palabras clave, o sea, para la principal y algunas secundarias, pero que todas estén muy alineadas y respondan a la intención de búsqueda de lo que buscaba el usuario y que tu artículo responda a esa intención de búsqueda.
Lo siguiente, y muy relacionado con las keywords, es lo que mencionaba antes del long tail, el middle tail. ¿Qué significa esto? Esto significa que las palabras claves se diferencian como en tres grandes grupos y está muy relacionado también con el volumen de tráfico. Es decir, las keywords de cola corta, que se llaman, que aquí diríamos que son las hit, pero bueno, normalmente se conocen como short tail, suelen ser las que te traen un mayor volumen de tráfico. Por ejemplo, SEO puede ser que te traiga 20.000, o sea, que tenga detrás una media de búsquedas de, por ejemplo, 20.000 búsquedas de media al mes en Google, en España. Entonces, de esas 20.000 búsquedas, claro, la primera posición es la que se llevará la porción más grande del pastel. Y luego ya vendrá la posición 2, la 3 o la cero, que la hemos mencionado antes. Esas serán las que se llevarán la mayor parte del tráfico que genera esa keyword o esa búsqueda. Entonces, claro, nos interesa mucho posicionarlos por keywords de cola corta, es decir, por keywords cortas. Pero ¿qué pasa? Que son las más reñidas, las más competidas. Y si estás empezando con tu estrategia, lo ideal no es ir a buscar posicionar por ellas porque te será muy difícil, por no decir imposible. Entonces, la recomendación siempre es empezar por las que se llaman las long tail, es decir, las palabras clave de cola larga, es decir, búsquedas largas. O sea, por ejemplo, ¿cómo me puede ayudar el SEO con mis clientes del sector farma? Pongamos, ¿vale? O sea, es una keyword muy larga y seguramente tendrá muy pocas búsquedas al mes. Pero tú sabes que quien busque eso seguramente está muy alineado con tu cliente potencial, porque a lo mejor tus clientes son del sector farma y tú estás especializado en estrategias SEO para el sector farma. Entonces, lo recomendable es que empieces por este tipo de keywords, las long tails, menos búsquedas, pero menos competidas y además encontrarás allí a tus potenciales clientes. Las middle tail vendrían a ser las intermedias. Por ejemplo, podríamos decir que inbound marketing para e-commerce sería una middle tail, es decir, ni mucho volumen de tráfico, pero tampoco un volumen de tráfico muy pequeño y alineado con tu cliente potencial, una cosa intermedia. Entonces, la ideal sería empezar con las long tail, luego pasar a las middle tail y cuando ya empiezas a tener un volumen de tráfico grande, empezar a competir realmente por las short tail o las de cola corta. Y pasamos a la siguiente, que ya sería SEO page y on page. ¿Esto qué quiere decir? El SEO on page, aquí dice, se centra en mejorar la propia página web a través de la optimización de sus elementos internos. Vale, el SEO on page es todo aquello que tú controlas para optimizar a nivel orgánico, es decir, tus propios canales. Todas aquellas acciones de SEO que tú puedas aplicar en canales que tú controlas directamente, tu blog, tu página web, tu e-commerce, tus redes sociales también, aunque estén alojadas en otro dominio, pero son tus canales. Entonces, todo esto se consideraría acciones de SEO on page, todas aquellas que tú controlas. Por ejemplo, ¿qué sería? Pues los artículos de blog, también el SEO en YouTube, en los vídeos, el SEO que aplicas a las imágenes. Todo esto es SEO que tú controlas y puedes muy bien diseñar la estrategia y controlar. Por ejemplo, de tu página web no solo está el SEO de la parte escrita, también está el SEO técnico. De tu página web puedes controlar la velocidad de carga, el tiempo que tardan en cargar las imágenes, que siempre es mejor que sea lazy load, es decir, que las imágenes carguen después de que cargue la página para que así no nos penalice el buscador si el tiempo de carga de la web es muy lento. Por ejemplo, el tiempo de respuesta del servidor, si tienes mucho código implementado o tienes JavaScript cuando carga la página web, que es importante eliminarlo para tener una carga rápida de página. Por ejemplo, que tu diseño sea responsive, es decir, que se adapte a todo tipo de dispositivos, a portátiles, a ordenadores, a móvil, a tablet. Esto es el SEO on page, todo aquello que tú puedes controlar porque son tus propios canales. Y luego el SEO off page es el SEO que puedes trabajar
pero en canales o en páginas web de terceros. Por ejemplo, una estrategia muy famosa de SEO page es el link building. Sabemos todos que el SEO es muy importante, perdón, que los enlaces externos, es decir, en páginas de terceros que apuntan hacia nosotros y además si son en páginas cualitativas, es muy valioso porque Google entiende que si te mencionan otras páginas que son cualitativas, que son de tu mismo sector, Google entiende que tienes un dominio con autoridad. Si te referencian, entiende que eres una página web que tienes, digamos, un cierto prestigio. Entonces, lo que es la autoridad del dominio sube. De allí que haya la estrategia del inbuilding que sea con el tiempo ir consiguiendo enlaces de valor que te apunten hacia ti, es decir, conseguir que otros medios, conseguir que otras páginas, otras webs que hablen sobre el mismo sector, o sea, que sean de tu mismo sector, hablen sobre ti y apunten hacia ti. Y así verás también cómo irás mejorando con el tiempo tu visibilidad y tu posicionamiento en Google, porque dentro del algoritmo de Google hay muchos factores que te hacen posicionar y uno de ellos es el volumen de enlaces que apuntan hacia ti. Sí que es cierto que los enlaces que están mejor valorados son los que se llaman do follow, es decir, o follow, que son aquellos que dan permiso para seguir el enlace, pero no debemos descartar que un enlace no follow, es decir, un enlace al que no le das permiso a seguirlo, a que Google no lo siga o lo analice, podríamos decir que no lo analice, sería lo correcto. Entonces, antes se pensaba que no eran valiosos, pero a día de hoy Google dijo que no tendría en cuenta 100% la orden de si seguir o no seguir un enlace. Entonces, los enlaces no follow también debemos pensar que tienen su peso y que también se valoran dentro del algoritmo de Google para valorar todo tu contenido y posicionarte. Y muy bien, y por último tenemos dos conceptos, que es el SEO White Hat y el SEO Black Hat. ¿Esto qué es? Sombrero blanco y sombrero negro. Pues es muy sencillo. Lo que son las estrategias blancas, podríamos decir, se basan en técnicas que cumplen con las directrices de los motores de búsqueda y que pretenden posicionar a la web de manera ética. Y en cambio, el SEO oscuro, podríamos decir que busca saltarse estas reglas para conseguir resultados rápidos en poco tiempo, incluyendo pues aparecer en webs de contenidos ocultos o haciendo spam de enlaces en foros y blogs. A ver, todos sabemos que Google te puede penalizar, pues aquí es donde está la penalización. Es decir, siempre debes apostar por desarrollar una estrategia de contenidos valiosa, porque Google una de las cosas que más reconoce y que más te hace posicionar más y mejor es contenido de valor. O sea, a veces pensamos que el tiempo de carga de una web te puede llegar a penalizar mucho y es cierto. Si el tiempo de carga es muy malo y la web es muy mala, te puede penalizar mucho. Pero si el contenido es bueno y el tiempo de carga puede ser un poco superior a la media o lo que recomienda Google, ya te digo yo que puedes llegar a posicionar en posición 0 y en posición 1. O sea, Google valorará más el buen contenido y el que la gente clique, se quede y haya una buena retención que no solo el que cumplas con todo a rajatabla. Entonces, céntrate mucho en generar contenido de valor que esté escrito con mentalidad SEO, pero siempre pensando en el usuario. Es decir, sigamos esas reglas que a veces encontráis de que el titular no tenga más de 70 caracteres, la metadescripción que no tenga más de 150, 160, que si la URL tiene que estar perdón, que si la palabra clave tiene que estar en la URL, el titular y la metadescripción. Sí, todo esto es cierto, pero que cuando escribas no pongas la keyword 20 veces, porque eso es lo que se llama el keyword stuffing, que estás metiendo la keyword demasiado. No, introduce las keywords las veces que naturalmente encuentres necesario y siempre puedes encontrar sinónimos para hablar de ese concepto, que además incluso te ayudarán a posicionar por esos otros sinónimos de la palabra clave principal. Entonces, yo te recomiendo esto, una estrategia de calidad, cuida muy bien la parte técnica, cuida muy bien la parte del contenido, la parte de cómo estructuras el contenido y a partir de allí ves publicando de manera asidua. Puede ser una vez a la semana, cada 15 días, puede ser
3 veces a la semana o cada día varias veces, pero que haya una rutina. Y por otro lado, evitaría cualquier técnica que te recomienden que sea penalizable por parte de los buscadores. Como por ejemplo esto, a veces pagar para que aparezca tu página enlazada en lo que se dicen son redes de blogs y de repente apareces referenciado en 50 de golpe. Pero a lo mejor estos blogs, detrás lo que hay es contenido que se repite, no es contenido cualitativo ni habla de tu entorno. O sea, por ejemplo, tiene más valor un enlace que aparezca en un medio que hable, en nuestro caso, que hable sobre marketing que 50 enlaces que hablen, que estén, o sea, 50 enlaces nuestros que estén en sectores que nada tienen que ver ni con el entorno de marketing digital ni publicidad digital. Entonces debemos evitar cualquier técnica que nos vendan como bueno, bonito, barato y en muy rápido te posicionaré. Realmente para desarrollar una estrategia cualitativa de SEO debemos pensar que es a medio largo plazo, o sea, es un tipo de acción a medio largo plazo que se suele combinar al inicio si estás empezando con tu proyecto, con tu página web, con campañas de pago o otro tipo de acciones. Pero verás que luego a la larga, cuando ya estás con la estrategia de contenidos en marcha y estás bien posicionado, que incluso llegas a tener más tráfico y más conversiones ya solo por el SEO que no con campañas de pago muchas veces. Bueno, y hasta aquí los conceptos básicos de SEO. Que vaya muy bien y gracias por haber estado aquí.